Guillermo Noriega aquí. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la auditoría. Director de Sonora Ciudadana y director nacional del Colectivo por la Transparencia. Y está también Eduardo Bojor, que se cortó, director nacional de Transparencia Mexicana, este organismo tan importante que pues abre el debate, la rendición de cuentas, y hay una campaña interesante de 3 de 3. Le están pidiendo a los candidatos declaración, ¿sí?, de bienes patrimonial. Es correcto. Pero también de impuestos y de intereses, Memo. Sí, una declaración de impuestos de los últimos 5 años. De los 5 años. Sí, ya sabemos que es posible que muchos nos digan que esto es imposible. Sin embargo, creemos que dado el contexto nacional, como están las cosas, debemos otorgar nuestro voto a aquellos que crean que van a administrar nuestros recursos, pues hay que otorgárselo a quienes más probos sean, ¿no? O sea, quienes más probidad demuestren, y el compromiso con la transparencia pues tiene que ir más allá del discurso y más allá de la, pues digamos, de la posición políticamente correcta, y esta es una excelente manera pues de otorgarle sentido y carnita a estos conceptos, ¿no? Y tomándole la palabra a Claudia Pavlovich, ¿no? Que ayer, no sé si está por ahí, Ceci, el audio todavía se quedó registrado, lo de Claudia, que dijo: rendición de cuentas, ofrezco mi declaración patrimonial, y creo que eso no se había visto, Memo, antes en las elecciones de Sonora, o sí se había visto alguien que dijera: voy a transparentar los bienes, pero este tiene que ser exhaustivo, no solo aplaudirle, ¡ay, qué van a cambiar! Así lo dicen todos, es decir... Hay un antecedente nada más, escribió una columna al respecto. El diputado David Galván, en su momento, entrando, hizo público en su Facebook su declaración de patrimonial. Tiene razón. Se lo reconocimos en su momento. Ahora habrá que, falta la otra parte, pues que haga público con cuánto salió de diputado. Y esa parte subsecretario, no. Ajá, y de entrada de diputado, para poder hacer digamos, el balance. El balance, y es importante. Y son importantes tanto, te decía, la declaración patrimonial para ver qué bienes tienen. Hay quienes lo dicen y de manera correcta. Es importante que no nada más sea la de el servidor o el candidato, sino la de su esposo o cónyuge. En este caso me parece importante. El caso de Enrique Peña Nieto, pues el funcionario público no hizo pública, no declaró la Casa Blanca por obvias razones, porque según la explicación era de su esposa. Pero pues obviamente es importante que había un severo conflicto ahí y que debía de demostrarse, ¿no? ¿Qué recomiendas entonces? Pues estamos haciendo contacto con Eduardo Borges, no entra la llamada, no sé, hay equipo, por favor, hay que insistirle porque es una gente muy importante quien trae la campaña 3 de 3. A ver, para abrir el debate, esto decía Claudia Pavlovich, se lo vuelvo a poner para sumar, porque lo que dice Memo Noriega es muy importante, que a la vez voy a vincularlo con su columna Intento de Diccionario de Conceptos y Expresiones Corruptas en Sonora, y cómo las identificamos. Esto decía Claudia Pavlovich: ofrezco mi declaración patrimonial. ¿Cómo lograr que el candidato no solo esté nomás ofreciendo y diga: le vamos a aplaudir, ¡ay, qué bonito! No, permíteme. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo sería una correcta declaración patrimonial del candidato? Que no nos tomaran el pelo y que en realidad fuera algo de rendición de cuentas y no de show político. A ver, escuchemos. Desde hoy hago público mi compromiso de ser transparente. Y desde aquí frente a ustedes, amigas priistas y priistas, lanzo un reto. Haré pública mi declaración patrimonial porque quiero entrar al gobierno del Estado con las manos limpias y salir también de ahí con las manos limpias, con la frente en alto y con la mirada orgullosa de ser la primera mujer que ha gobernado Sonora. A mis adversarios los reto a hacer lo mismo: presentar su declaración de bienes públicamente. Ya basta de historias negras de corrupción. Gobernar el Estado no es un negocio, es una gran responsabilidad que requiere honradez, disciplina y trabajo. Guillermo, bueno, se escucha muy bonito. Sí, se escucha precioso. Creo que es importante poner la vara más alta, ¿no? Es decir, sí es importante hacerlo público, no están obligados por ley, pero los ciudadanos exigimos más que eso. Es decir, sí, la declaración patrimonial de Javier Gándara, la de Claudia Pavlovich, la de sus cónyuges, ¿no? Queremos saber sus hijos, qué propiedades tienen a sus nombres. Queremos saber el tamaño de la riqueza que tienen sus familias, para ver cuánto
cuánto hicieron a lo largo del sexenio, ¿no? Cualquiera de los dos va a ser gobernador. Tanto Claudia, para menos que venga una sorpresa, bueno, pero cualquiera de los dos. Alguna foto. Alguna cosa así terrible, alguno de los dos va a ser gobernador. Y cualquiera tenemos que cotejar y poder cotejar con cuánto entra y con cuánto sale. La parte de la declaración de impuestos es una parte importante, sobre todo en la contribución, que tanto contribuyen y demás. Explícame, ¿qué debe tener? Porque el público viene en Facebook. La declaración de patrimonio tiene que tener todos los bienes que tienes, bienes muebles e inmuebles, cuentas de banco y cuánto tienes en la cuenta de banco, y se vale poner las deudas. Hay quienes entran y dicen, pues la verdad, debo la casa, debo el carro, debo esto, y se tiene que poner para poder cuantificar. Ojo, hay déficits en la legislación, tenemos que poder verificar la realidad de esto, y eso es importante señalarlo. Pero hay otros dos elementos que son bien importantes. La declaración de impuestos, a ver si es cierto, a ver si coteja, si es real, porque puedes no tener bienes, inmuebles y demás, y a fin de cuentas tener ingresos exorbitantes por otras causas. Y una tercera es la declaratoria de intereses, y eso es bien importante, Luis Alberto, porque si la familia de un candidato a alcalde, por ejemplo, vende llantas toda su vida, y toda su vida ha sido proveedor del ayuntamiento, y él es el proveedor del ayuntamiento de las llantas de las patrullas, y siempre gana todas las licitaciones, por ejemplo, el hecho de que él llegue como alcalde va a imposibilitar a su empresa poder seguir vendiéndole llantas al ayuntamiento. Y regularmente nuestros políticos no se dan cuenta de esa realidad. Ellos dicen, bueno, es que yo ya dejé mi empresa, ha pasado aquí con los constructores y toda una lista impresionante que en estos mismos micrófonos se han puesto la soga al cuello, y lo hacen porque no se dan cuenta de que está mal, ¿no? ¿Por qué está mal? Está Eduardo Bojorquez ya de Transparencia Mexicana también, para complementar el debate. Claro que sí. Y nos quedamos aquí, obvio, con el memo, porque vamos a ampliar también lo de diccionario de corrupción. La campaña que nos está explicando el memo, ojo, declaración patrimonial, declaración de impuestos para saber cómo paga, cómo está, y declaración de bienes, el conflicto de intereses de los candidatos. Eduardo Bojorquez, director nacional de Otra Vez. Bueno, no sé qué está pasando. Bueno, sigamos a ver, ya cuando lo tengan listo me dicen, por favor. A ver, entonces, esos tres aspectos, ¿por qué es la declaración de intereses? Hay conflicto si no se separa eso, Memo, porque la clase política no lo entiende. No lo he entendido, y es de entrada está penado por la ley. Es penado por la ley, en primer lugar. En segundo lugar, es éticamente insostenible. Muchos casos en donde sucede esto, ellos dicen, es que siempre mi familia y toda la empresa constructora es de mi familia, y siempre hemos vivido esto. Bueno, es una decisión que se tiene que tomar antes de entrar a ser alcalde, o antes de entrar a ser gobernador. Tus empresas van a tener que dejar de proveerle o de buscar contratos oficiales, porque entrarías en un conflicto. Y ahí en esa declaración de intereses tú tienes que decir no nada más dónde tienes inversiones, si eres accionista de qué empresas, no nada más tú, sino también tu esposa, tus hijos, tu entorno familiar cercano, tus hermanos, tus papás. Y en el mejor de los casos, bueno, Transparencia Mexicana está haciendo un formato de estos de esta declaratoria. Incluso es posible, pues los más allegados, amistades como compadres, ¿no? Es decir, para evitar todo un problema tan complicado. Sabemos que es muy complicado, pero si un grupo de políticos se suma a esto, aunque sean pequeños, puede iniciar algo importante. Yo coincido completamente. Y como nunca se está viendo el debate, y muy importante lo que estamos abordando. Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana, buenos días. Muy buenos días, ahora sí que de Sonora, Yucatán, porque te saludo desde Mérida, Luis Alberto. Es verdad, estás de punta a punta, exacto, estás allá. Está aquí Guillermo Noriega del Colectivo por la Transparencia Nacional, y tú de Transparencia Mexicana nos ha dado ya una explicación sobre 3 de 3 que impulsa Transparencia Mexicana, y que la debemos aplicar también a los candidatos en Sonora, que no les gusta mucho la transparencia, pero que ya la del PRI abrió el debate, dice, voy a poner mi declaración patrimonial, la voy a hacer pública. Bueno, sí, pero le estamos pidiendo más allá incluso, es decir, no solo lo que ella dice que tiene, como el presidente en su momento dijo, me donaron 3 casas, sí, pero ¿quién te las donó? ¿Y dónde están? ¿Cuánto valen? Eso no venía, por ejemplo, en la declaración del presidente. ¿Cómo es 3 de 3 que impulsa Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez? Pues mira, la verdad es que nosotros solo hemos puesto un tema para que los electores, los ciudadanos sean los que lo hagan suyo, lo hagan propio. El único poder que tenemos, Luis Alberto,
en un proceso electoral es el de nuestro voto. Y si hemos cambiado votos por despensas, por apoyos, por gestiones, podemos también cambiarlos por otras cosas, ¿no? Y lo que estamos proponiendo es justamente eso. Estoy seguro que el muy apreciado Guillermo Noriega ya lo habrá dicho. Estamos pidiendo a cambio del voto que nos den información sobre quiénes son los que aspiran a gobernarnos. Y hay 3 tipos de información. La información de patrimonio, que en el mismo sentido que describes, Luis Alberto, tiene importancia porque queremos saber con qué llegaron al cargo de elección popular o al ejecutivo en el caso que describes, y con qué se van, ¿no? Para que no haya enriquecimientos inexplicables. Un segundo asunto que es muy importante es que si nos van a ayudar a gastar los impuestos desde el gobierno, pues que nos ayuden a juntarlos, ¿no? Entonces estamos proponiendo que se haga pública la declaración de impuestos de los últimos años, entre 3 y 5 años. Y el tema más novedoso es el tema de la declaración de intereses, que como bien apuntas, es el tema que tiene pues en vilo a la Casa Presidencial y al presidente en sí mismo, ¿no? Es un tema que por no haber previsto en su debido tiempo se ha convertido en tal vez el asunto más grave y delicado de esta administración, y lo que los tiene en una posición muy vulnerable. Entonces, sí, ojalá la candidata del PRI que señalas no solo haga pública una, sino sus 3 declaraciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo serían los formatos, por ejemplo? La patrimonial, pues sabemos el procedimiento. ¿Cómo serían esas 3? ¿Cómo las presentaría? Si quiere realmente ser transparente, la del PRI, el del PAN, el de izquierda, ¿cómo deberían presentar estas sugerencias, esta propuesta que hace Transparencia Mexicana a nivel nacional, que se suma a Sonora Ciudadana aquí desde el Estado? ¿Cómo sería? Ilústranos. Mira, la declaración patrimonial, como dices, es la más sencilla, aunque no todos los candidatos son servidores públicos en activo. Entonces lo que estamos sugiriendo es que se tome el formato de la declaración patrimonial federal, o si eres un servidor público en activo en el estado de Sonora, la que hayas presentado como parte de tu situación patrimonial. Y es importante que no, digamos, para que no haya la sensación de que hay algo que ocultar, que se presente la declaración patrimonial de inicio, así se llama la figura, con la última actualización que se haya presentado. Entonces que se haga pública y que se autorice su difusión. Uh-huh. En el caso de la declaración de impuestos, estamos pidiendo que se presente el comprobante que entrega el Servicio de Administración Tributaria cuando se presenta la declaración anual, acompañado de su sello digital. No es por desconfiar, Luis Alberto, ¿no? Pero no basta con decir que se pagó y que se ponga una foto de la pantalla, que se haga público el comprobante con sello digital de la declaración de impuestos, de la declaración anual. Y en tercer lugar, para la declaración de intereses, hemos trabajado un formato que ponemos a disposición de los aspirantes a gobernar en el estado de Sonora, que cubre los mínimos en experiencia internacional, en la experiencia comparada, para una declaración de intereses, y que es la que ha recogido, por ejemplo, el ya ahora diputado con licencia Ricardo Monreal y algunos otros, para hablar de que va a ser pública su declaración de intereses. Entonces ponemos a disposición de los aspirantes a través de Sonora Ciudadana este formato que cubre lo mínimo, insisto, de una declaración de intereses dada la experiencia de gobierno comparado a nivel internacional, ¿no? Perfecto. ¿Va dirigida para todos? ¿Para candidatos a diputados, alcaldes y gobernadores? Para todos, porque los intereses, Luis Alberto, son muy parecidos, ¿no? Uno a veces participa de algún consejo de administración, está sentado incluso en causas filantrópicas muy importantes, ¿no? Tiene alguna fundación, tiene alguna, o su esposa o cónyuge, ¿no? Tiene alguna fundación filantrópica, y lo que hay que evitar, pues, es que estos intereses puedan nublar alguna decisión pública una vez que está en el gobierno, y no hay nada más importante que, pues, poner los intereses sobre la mesa antes de recibir el voto y de empezar a trabajar como servidor público. Muy bien. Gracias, te agradezco mucho entonces, Eduardo. Seguiremos acá con la ampliación del debate y le daremos seguimiento a esas propuestas para ver quién fue el que se comprometió y acepta este reto de Transparencia Mexicana. Pues los agradecidos somos nosotros, Luis Alberto, y un abrazo muy fuerte a Guillermo Noriega, que está por ahí. Un abrazo, Eduardo. Igualmente, corte y vuelvo con más información con Guillermo Noriega aquí en el estudio y conclusiones. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100.
8 de la mañana con 49 minutos. Esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Les recuerdo, en unirradionoticias.com, portal informativo de los sonorenses, unirradionoticias.com, @el Alberto Medina en Twitter, para juntos hacer interacción periodística. Bruno Portelas. Claudia Pavlovich pondrá también la de Peque Torres, así le dicen a su esposo, ¿no? Odrasir Espinosa, saludos Odrasir, también colaborador y experto en el tema. Excelente propuesta, coincido con el doctor, que digan su gabinete y sus declaraciones también. Dice Gerardo García, que empiece Claudia Pavlovich haciendo pública su declaración patrimonial durante su periodo como senadora. Martín Flores, ¿ya viste la campaña que hay en el Distrito 10? Se llama MN Milla Norte. ¿Ya entra en tope de campaña? No entendí. Claudia Pavlovich viene a Sonora a exigir lo que no le exigió en el Senado al presidente Enrique Peña Nieto. Es incongruente, dice Ramón Félix. Luego Rogel Canal dice: al entrar como servidor público, la ley obliga a una declaración inicial y anual sucesivamente. Lo demás es show político. Debe ser, yo creo que exactamente se debe estar actualizando. Memo, hiciste un diccionario para que lo lean en verdad en Círculo Sonora. La colaboración de Memo Noriega está muy buena. Él le pone intento de diccionario de conceptos y expresiones corruptas. Yo le digo diccionario. No había visto en Sonora algo así. No, es que no busqué antecedentes y no había. Hay otros diccionarios de albures y hay diccionarios de distintos tipos, pero no había un diccionario de términos y expresiones corruptas. Y entonces, por vía de las redes sociales, empecé a preguntarle a la gente, pues, que nos mandaran cómo se comunican con los tránsitos, cuál ha sido la interacción con los servidores públicos, y me di cuenta que los mexicanos usamos una gran cantidad de eufemismos para no llamarle las cosas por su nombre y tal vez como que aliviar la carga moral de otorgar un soborno como tal. Me dicen soborno, le dicen mordida, y en vez de decirle, oye, pues el policía, en vez de decirle, oye, pues te voy a cobrar un soborno por dejarte ir, le dice, oye, pues mochis, ¿no? Mochi 5, Hermosillo 0, ¿no? Y hay una serie de expresiones que fueron muy curiosas, incluso situaciones. Por ejemplo, ¿tú sabes qué es vacunar a alguien o vacunarse? Pues entiendo, vacunar. Por ejemplo, si eso es una práctica corrupta impresionante. Yo soy el jefe, Luis Alberto, te voy a ser director general de la Dirección General de Asuntos Sin Importancia, y el sueldo tabulado es de 60,000 pesos, pero realmente tú vas a ganar 30, los otros 30 tú los vas a cobrar, pero me los tienes que pasar en efectivo a mí, porque lo tengo que yo quedarme con ellos. Eso es vacunarse a. Entonces, dicen regularmente, oye, fulanito, sí, pero lo vamos a vacunar. Le vamos a dar un puesto muy grande, sí, pero lo vamos a vacunar. Así es el concepto. Y hay muchas, ¿no? El ponérsela de Puebla, ordeñar, cuando ordeñan una partida presupuestaria, el brindarme la atención, oiga, pues bríndeme la atención, o sea, esos son conceptos interesantes. O el ¿cómo cuero, te puedo ayudar? ¿Cómo es eso? El de ayúdame a ayudarte. No. Pues ayúdame a ayudarte. Regularmente te dicen, pues, el policía, para decirte, dice, ayúdame a ayudarte, eufemismo por el que un funcionario público pide dinero a alguien a cambio de impunidad, agilizar un trámite o beneficiarse de alguna forma. Un cuero de rana, por ejemplo. Pues es que ¿no? Ahí el año de Hidalgo, pues es famosísimo, ¿no? Pero el año de Carranza, dícese cuando el año de Hidalgo no alcanza, ¿no? El año de Hidalgo, el último año de toda administración, por ejemplo. De toda administración gubernamental, el año de toda administración gubernamental en el que trabajadores públicos vacían las arcas gubernamentales y antes de quedarse desempleados sustraen todo lo posible, ya sea en el tercero o en el sexto año, ordeñan partidas, subastan terrenos y vehículos a precios mínimos y otras innovadoras artimañas. Los mitos de la historia cuentan que se dice complacientemente, entre ellos, es el año de Hidalgo, el que deje algo, ¿no? Chingue el que deje algo, perfecto. Y el año de Carranza es cuando el año de Hidalgo no alcanza. Y hay una serie impresionante, vamos a hacer una segunda parte de eso, porque mochada. Nos quedaron muy, muy fuera. Sí, dícese de una proporción de las utilidades que obtiene un privado por un contrato público y que se otorga al funcionario encargado de decirlo o facilitarlo. Se le conoce también como finder's fee en Estados Unidos. ¿No? Ponérsela de Puebla. Expresión utilizada para, de forma chusca, solicitar una mochada, mordida o para requerir se comparta un negocio. Se acompaña popularmente con un ademán que involucra el lento deslizamiento de una mano con la palma extendida hacia arriba, desde el hombro hacia la cadera puesta en diagonal atravesando el torso. Así.
La mitad, la villa. Ponte la del pueblo. Ponte la de Puebla. Y luego, Diego, el diezmo. Dícese del monto de la mochada o comisión o finder's fee, que consiste en el 10% del total del contrato público y que se le otorga al funcionario público con quien se haya pactado. En algunas ocasiones o administraciones llega al 30%. Aviador, bueno, pues el que va, cobra sin trabajar. Es sumamente popular eso. ¿Y qué con esto, Memo? ¿Qué conclusión? Bueno, pues conclusiones, pues es impresionante, digo, tiene que ver con cómo nos comunicamos los mexicanos, cómo utilizamos eufemismos, cómo si le llamáramos a las cosas por su nombre, como se oye bastante mal, a lo mejor no fuéramos tan cínicos en torno a la corrupción. Entonces, es interesante, pues lo traigo y se me antojó hacer una columna. Yo creo que la segunda disparatada. parte es cómo castigarlo, ¿no? Sería, o qué hacer con esto. Pues sí, tratar de poner otros y expresiones y prácticas y visibilizarles el primer paso para dar cuenta que hay que cambiar ciertas cosas. Te voy a sugerir si puedes ayudarnos a seguir escribiendo de eso y para ver cómo lo vamos combatiendo, ¿no? Porque es parte de una cultura arraigada. Es correcto. En el ciudadano. Muchas gracias, Memo. Ahí están. Gracias a ustedes. Círculosonora.com, léalo, en verdad se va a reír mucho y lo va sobre todo concientizar. Ayudar en Gasolinera Molina y ayudar a los que ayudan. Vamos a Gasolinera Molina. Luis Alberto, te comento la nueva buena de Gasolinera Molina. Con el objetivo de cuidar nuestro auto y principalmente nuestro bolsillo, se une a Tire Plus para ofrecernos más beneficios a través de nuestra tarjeta de...